Buenas tardes para todos nuevamente, muchísimo gusto, gracias por aceptar esta invitación en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados como siempre en nuestro programa Hablemos con Propiedad. Hoy manejando un tema supremamente especial para la cual hemos invitado a la doctora Lorena Cepeda de RSE, quien nos acompañará y nos indicará aspectos muy especiales y muy relevantes sobre las obligaciones que tiene el administrador en la propiedad horizontal con relación al, me fue la paloma, con relación a la implementación de la ley 1581 de protección de datos. Es un tema que nosotros hemos venido trabajando hace ratico en propiedad horizontal. Hemos presentado a todo el gremio de la propiedad horizontal y sobre todo para todos nosotros los administradores la importancia y la obligatoriedad que tiene la implementación de este proceso en la propiedad horizontal. Por ende, la importancia, la necesidad de que aunque encontramos en forma permanente webinar, capacitaciones relacionados con todos los temas que tienen que ver con la implementación de la ley de protección de datos en la propiedad horizontal. Hoy Lorena nos va a ayudar a refrescar la memoria, a comprender la necesidad que tenemos de implementar en la propiedad horizontal la ley de protección de datos. Pero lo que más tenemos que, y la invitación que se hace esta tarde, es a que entendamos por qué es necesario la implementación de datos, el por qué, el para qué, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, qué pasa si no lo hacemos, a qué nos vemos expuestos nosotros como administradores, el Consejo de Administración por ser solidario y la copropiedad como tal. Para eso es que hemos invitado a Lorena de RC Asociados. Ellos son personas especializadas en la implementación de la ley 1581 de protección de datos personales. Hoy en día, con el tema de los grupos de WhatsApp, del correo electrónico, con la nueva, lo que hemos llamado nueva normalidad, que es que todos nuestros procesos se hacen a través de estos medios, con el tema de las asambleas virtuales, con el tema de las asambleas mixtas, que también se están manejando mucho. Vamos a ver, Lorena, cómo nos va colaborando en el paso a paso de todos estos procesos, y seguidamente tenemos un panel de preguntas bastante amplio que nos hicieron llegar a través del enlace de inscripción. Entonces, la idea es arrancar con el conversatorio, que Lorena nos ilustre un poquito la parte legal, la parte técnica y la parte práctica para que sea una hora amena, que nos pueda quedar a todos nosotros y nos pueda servir realmente de soporte para nosotros, asimismo, saber qué debemos implementar. En este momento, yo creo que hay más del 70% de la propiedad horizontal que no ha implementado la ley de protección de datos, y recordemos que todo lo que hacemos, todo lo que manejamos en propiedad horizontal, que maneje información sensible de nuestros residentes, debe estar avalada por la ley de protección de datos. No es como la gente dice que es el letrerito de la cámara, que es, no, esto tiene una serie de situaciones especiales. No es nada del otro mundo, no es nada difícil, no es nada que no podamos hacer, pero es un requisito de ley. Y por ser un requisito de ley es de obligatorio cumplimiento. Y por ser de obligatorio cumplimiento es sancionable. Y si nosotros como administradores no lo implementamos, no cumplimos con la ley, recuerde que estamos generando una omisión de nuestras funciones. Entonces, Lorena, muy buenas tardes, bienvenida. Que seas tú la que hagas tu propia presentación, contándole a todas estas personas que aceptaron esta invitación, qué es RCE, quién es Lorena Cepeda, la experiencia que tienes en este tema de ley de protección de datos, y entrando en materia, lo que vayamos a desarrollar. Para cuando tú termines tu exposición, entraremos a resolver algunas de las inquietudes que nos han llegado. Miramos y en este espacio las alcanzamos a resolver todas. Si vemos que no se resuelven todas y consideramos que hay una necesidad de abrir otro espacio
para resolver inquietudes, de una vez lo planificaremos en esta tarde. Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Marcela, muchas gracias. Primero que todo, ¿me escuchas? Activa tu micrófono, por favor. Ya lo tengo activo. ¿Me escuchas? Lore, ¿no tienes activo el micrófono? Ah, sí lo tiene activo. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, no, era yo la que no me había puesto la audio. Bueno, Marcela, muy buena tarde, muy buenas tardes para todos. De antemano a la señora Marcela González, muchas gracias por la oportunidad tan valiosa que nos brinda a todos de poder estar en estos espacios tan productivos, que nos brinda tanto a los administradores de propiedad horizontal para que permanentemente se estén capacitando y a su vez a nosotros los proveedores para poder llegar a ustedes con nuestros productos y servicios. RC Asociados es una firma de asesoría jurídica integral preventiva que desde el año 2012 viene trabajando la implementación de la Ley de Protección de Datos. Este es un ejercicio del que inicialmente estaban excluidas las fundaciones, las corporaciones, las copropiedades, las entidades sin ánimo de lucro. Nada que no generara renta estaba incluido, pero finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio dijo todos los que manejen bases de datos de persona natural y las utilicen para cualquier finalidad, son obligados. Y fue allí cuando desde hace aproximadamente 5 años nos volvimos sujetos, las copropiedades, sujetos obligados de implementación. Entonces yo voy a entrar ya en materia con el tema que vamos a abordar. Como dice Marcela, procuraremos que sea un tema muy dinámico, muy sencillo y sobre todo que podamos evaluar la aplicación y tratar en lo posible de que no sea un contexto tan legal, sino que sea algo muy práctico en el día a día. Marcela, una pregunta. ¿Yo puedo por aquí compartir pantalla? No te escucho. Permíteme un segundito, ya te habilito para compartir pantalla. Claro. Para la presentación en PowerPoint. Habilitada, doctora. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, permítanme, por favor. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de la Ley 1581 de protección de protección de datos personales. Reitero lo que inicialmente se comentó, por favor, que en la medida de lo posible no prendamos ni cámaras ni micrófonos para que no tengamos alteración y fluya muy bien esta presentación para todos. Bueno. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, la podemos ir preguntando en el chat para poder entrar a resolver. Entonces, Ley Estatutaria 1581 del año 2012 de protección de datos personales, es la ley habeas data, es algo que está consagrado en nuestra Constitución política, ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a mirar los aspectos importantes al momento de recoger información sensible, crear grupos de chat y demás. Bueno. La Ley 1581 del año 2012 de protección de datos personales, vamos a empezar a hablar de su marco constitucional, de lo que nos dice la ley. Estamos hablando de la Constitución Política del año 91, que establece en su artículo 15, dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en banco de datos, en archivos de entidades públicas y privadas, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Estamos hablando de nuestra Constitución política desde el año 91. Desde el año 91 ya se estableció el derecho que tienen las personas naturales a que su buen nombre se respete, se pueda utilizar
y que cualquier entidad que recoja datos de persona natural, obviamente nosotros las personas naturales tenemos el aval de permitir si autorizamos o no que cualquier tercero, sea una persona jurídica natural, de naturaleza pública o privada, utilice nuestra información. ¿Qué entidad es la responsable de esta ley? Estamos hablando de que la entidad que se delegó es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya sigla es la SIC. Y en adelante, en esta conversación, nos vamos a referir a la SIC. Ya sabemos que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente encargado de controlar, regular, sancionar y demás. La sede principal está en Bogotá y tiene oficinas en las principales ciudades del país. A su vez, la superintendencia creó una plataforma digital para el registro de las bases de datos llamada Registro Nacional de Base de Datos. Bueno, ¿qué dice la ley? Vamos a entrar en detalle. La ley dice que todas las entidades públicas y privadas de naturaleza jurídica o natural, entidades con o sin ánimo de lucro, es allí donde ya las copropiedades, que son entidades sin ánimo de lucro, nos volvimos sujetos obligados, que manejen bases de datos de persona natural, se encuentran obligadas a realizar la implementación de la Ley 1581 del año 2012. Esta ley nació en el año 2012, ya vamos en el año 2021 y todavía hay mucho administrador que cree que esto no es necesario, que no es obligatorio, y más adelante vamos a hablar de un tema de sanciones que ya ha aplicado la SIC, vamos a mostrar un ejemplo. Entonces, lo importante es que entendamos que es algo que debemos hacer y que las sanciones frente a este tema son algo cuantiosas, la cual entró a regir a partir del 19 de abril del año 2013, fecha en la que terminó el periodo de transición de 6 meses establecido en la Ley Habeas Data y el decreto reglamentario 1377 de junio del año 2013. Entonces, ¿para qué vamos concretando? Ley 1581 de protección de datos personales del año 2012. En junio del año 2013 salió el decreto 1377. Este decreto fue el que estructuró y el que nos dijo lo que debíamos hacer y lo que nos correspondía, que es en lo que actualmente estamos trabajando. El texto que voy a leer a continuación fue un texto que se extrajo justamente cuando ya la superintendencia indicó que las copropiedades eran sujetos obligados. Ellos sacaron unos lineamientos particulares para copropiedad, que son muy diferentes a los lineamientos que manejan las empresas privadas o los que manejan las empresas públicas. Entonces, voy a hacer lectura de este aparte que sacó la superintendencia puntualmente para copropiedades. Dice lo siguiente, permítame un segundo. No, la última solamente. Los edificios, lo que pasa es que los textos que veo allí no me dejan leer ya. Dice, los edificios o conjuntos... ¿Cómo? Los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial o mixto son personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Cuando dichas personas jurídicas recolectan o usan datos personales de los visitantes, empleados, residentes o cualquier persona que la denominamos titular de datos, está realizando tratamiento de datos personales y debe efectuarse conforme a la Constitución de la ley. Como tales, son responsables de tratamiento y deben cumplir con todos los deberes legales. Es factible que para ciertas actividades acudan a terceros como empresas de vigilancia, las cuales también actúan como encargadas de tratamiento y también deben acatar los mandatos legales sobre la protección de datos personales. Según el artículo 50 de la Ley 675 de 2001, y esta es la partecita que quiero que entendamos que la superintendencia acopló a las propiedades horizontales. Dice, la representación legal de la persona jurídica y de la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador. Los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasiona a la persona jurídica o a los propietarios o a terceros. Se presumirá culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley del reglamento de propiedad horizontal. En lo no previsto en dicha ley respecto a los administradores se aplica la ley 222 del 95, en la cual requiere que ellos no solo obren de buena fe con lealtad y diligencia, sino que en ejercicio de sus funciones deben velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o estatutarias.
Quise citar este aparte porque lo que quiero con este texto, que lo extraje de una información que publicó la Superintendencia para Copropiedades puntualmente, es que entendamos que como administradores estamos obligados a cumplir con todas las leyes estatutarias, lo que indica que son de obligatorio cumplimiento y que la omisión de estas puede generar, lógico, sanciones, no solo para la copropiedad, sino también para el administrador en su efecto. Y digamos que lo que busca este espacio justamente es que entendamos qué debemos hacer, por qué lo debemos hacer y que como administradores tengamos todos los argumentos necesarios para presentar ante nuestros consejos el por qué debemos cumplir con las normas que son estatutarias. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Qué etapas componen esta ley? Entonces, ¿qué pasa? Como aún encontramos administradores que dicen, no nos corresponde, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a indicar qué etapas son las que corresponde y por qué en algún momento se presentó esa dualidad de que sí nos toca y no nos toca. Vamos a dar claridad. Hasta diciembre 31 del año 2017, esta ley comprendía dos fases. La fase documental, que es la esencia de la ley y que es de obligatorio cumplimiento para todos, y el registro de las bases de datos en una plataforma que creó la Superintendencia de Industria y Comercio que se llama Registro Nacional de Base de Datos. Con las copropiedades que hicimos este ejercicio 2015, 16, 2017, y de hecho, quienes hubiesen hecho este ejercicio hasta el 2017 debieron haber hecho las dos fases, la fase documental y el registro de las bases de datos ante el Registro Nacional de Base de Datos, que era lo que competía hasta ese entonces. En enero del año 2018, el 18 de enero del año 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio emite el decreto 090. Este decreto cita en su literal A sociedades y entidades que tengan activos totales o superiores a 100.000 VT con diciembre a corte del año 2017 deberán realizar la debida inscripción a más tardar al 30 de septiembre de 2018. Este decreto de enero del 2018 lo que hizo fue limitar el universo de los obligados a registrar bases de datos y excluyó a quienes tuvieran activos totales o inferiores a 100.000 VTs. La VT es una medida de valor tributario que cambia cada año, en este momento está en 35.000 pesos, eso da 3.500 millones. Ninguna copropiedad llega a esos activos. Y gracias a este decreto, las copropiedades que no lleguen a los activos de 100.000 VTs con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, automáticamente quedan excluidas de la fase de registro y solamente nos corresponde la fase documental. Entonces, señores administradores, por favor, no se confundan cuando les digan, es que ya antes sí nos tocaba y ahora no nos toca. Cuando salió este decreto, mucha gente lo interpretó mal y dijo, ya no nos toca hacer nada. No, el decreto lo que nos está es excluyendo de la fase de registro, que era algo que teníamos que hacer hasta antes del 2017, pero no nos exime de la fase documental. Entonces el decreto dice así, la limitación del universo de empresas que deben registrar sus bases de datos no exonera del cumplimiento de la ley 1581, no exonera del cumplimiento de la ley a las que no cumplen con el decreto. Entonces vamos a leer lo que dice el mismo decreto, que la limitación del universo de vigilados frente al deber de registrar sus bases de datos no implica de ninguna manera que las personas jurídicas y naturales que se exceptúen de efectuar dicho registro mediante el presente decreto quedan relevadas del cumplimiento de los demás deberes establecidos para los responsables de tratamiento de datos personales. En consecuencia, si bien no están obligados a registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguen sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 del año 2012. Claramente nos está diciendo que quedamos exonerados de la fase de registro y que solamente nos corresponde la fase documental. En ese orden de ideas ya no nos tenemos que preocupar por el tema de base de datos, por el tema de registrarlas, porque ya no somos sujetos obligados, solamente nos corresponde la fase documental y en ella es en la que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno,
Vamos a hablar de los eventos por los que se pueden generar sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio nos puede sancionar por 3 cosas. Primera, por no contar con nuestro manual de políticas. La implementación, y ya vamos a hablar en qué consiste y básicamente qué busca esta fase documental, tiene unos factores muy importantes y el más importante de ellos dentro de esta fase documental es contar con nuestro manual de políticas, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, eventos por los que la Superintendencia de Industria y Comercio nos puede sancionar: por no contar con nuestro manual de políticas, por no contar con la autorización por parte de un titular, por no notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio el hackeo de una de las bases de datos. ¿Cuál sería una de las bases de datos? Los correos electrónicos, los números celulares, digamos, toda esta información sensible que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Entonces, lo importante es que tengamos claro cuándo se nos puede generar una sanción. Si en este momento ustedes no cuentan con la implementación y nos visita un inspector de la Superintendencia de Industria y Comercio y nos pregunta: usted es tan amable, señor administrador, y me enseña qué ha hecho frente a la implementación de la Ley de Protección de Datos. Si le decimos al inspector de la SIC que de momento no tenemos nada, lo más seguro es que nos den un plazo de 30 días para que hagamos la implementación. Ese es un escenario que se puede presentar cuando nos visita un inspector de la SIC. El escenario se complica cuando de pronto un titular va ante la Superintendencia de Industria y Comercio y pone una queja anónima o directa, indistinto de cómo sea. Y entonces el inspector nos visita y nos dice: señor administrador, recibí una queja que usted está utilizando los datos de la persona X, está utilizando su correo, su número de celular. Yo quisiera saber cómo obtuvo la autorización para poder utilizar la información. Si en ese momento yo no tengo nada, no he hecho implementación, no tengo manual, no tengo aviso de privacidad, no cuento con la autorización de tratamiento, cuando a nosotros nos visita un inspector por tema de queja y no tenemos cómo demostrar la implementación, créanme que es allí donde no nos vamos a salvar de una sanción. Entonces, de allí la importancia a que justamente sigamos con este procedimiento, con esta implementación. Bueno, vamos a hablar de la fase documental, que es la que nos corresponde a los administradores, y vamos a entrar en materia práctica, que es cada documento y qué debemos hacer. Espero que hasta el momento sea clara la información que estoy presentando. Entonces, la fase documental son un compendio de documentos que lo que buscan es blindar al administrador en todos sus frentes y que el administrador pueda seguir haciendo uso de los datos sensibles que utiliza de sus titulares. Existen 2 clases de datos: un dato público y un dato privado. El dato público es nuestro nombre, nuestro número de cédula, nuestra profesión. La utilización de esos datos no requieren de este protocolo de implementación de Ley de Protección de Datos porque son datos públicos. Pero los administradores manejan otra clase de datos que son datos privados. Y dentro de los datos privados hay unos datos sensibles. Entonces, tienen correo electrónico, tienen número celular, tienen información financiera, tienen dirección de la casa, tienen información de salud, tienen una serie de datos que son datos sensibles, que son sujetos de esta implementación. Para que un administrador pueda utilizar el correo electrónico de un titular, pueda utilizar el número de celular, requiere contar con la autorización de esa persona. Pero ¿será que la autorización es solamente que cuente con una autorización de tratamiento y ya? No. La implementación documental son un compendio de documentos que arrancan con un manual de políticas, que es el derrotero, y con otra serie de documentos que ya vamos a entrar a explicar qué es cada uno y su alcance. ¿Listo? Entonces, dentro de esta implementación documental, lo primero es el manual de políticas. Existen para las copropiedades 4 documentos que son exigencia de ley, que son manual de políticas, aviso de privacidad, autorización de tratamiento y cláusula de confidencialidad cuando tenemos empleados vinculados por nómina de forma directa. Al momento de una visita por parte de un inspector, mínimamente es la información que nos va a pedir y que le debemos entregar. Pero hay otros documentos que son complementarios
y que desde que nació esta ley del año 2012 a la fecha, digamos, los hemos ido implementando y adecuando y entendiendo que son una necesidad y que también se deben entender. Entonces vamos a hablar primero de los documentos que son exigencia de ley y después vamos a hablar de los documentos que son complementarios. Entonces, el primer documento es el Manual de Políticas. Es un documento que se hace acorde a la Ley 1581 para garantizar la protección de datos personales, el cual se personaliza de acuerdo a las finalidades, que es la información que recoge cada administrador, y básicamente es yo, qué información recojo y para qué la voy a utilizar. Frente a esta parte, señores administradores, yo les quiero decir algo. Yo me he encontrado en muchas copropiedades donde los consejeros le han dicho al administrador, hágalo usted, que eso es muy fácil, busque, copie, pegue, ¿sí? Realmente no significa que el administrador no sea capaz. Hay personas que son muy acuciosas y hacen la tarea muy juiciosa, pero esto es un tema legal. Esto no es un tema de copiar y pegar, porque aunque hay unas generalidades, es cierto, hay unas generalidades, también hay unas particularidades, y es allí donde mi manual de política se vuelve un texto propio para mi copropiedad. Por ejemplo, tengo uso de biométrico, tengo uso de videocámaras, son mías, le pertenecen a la empresa de vigilancia, tengo un programa que recoge información y la manda directamente al correo, tomo fotos. Digamos que todas esas particularidades que implican recoger datos sensibles de los titulares, yo las debo dejar plasmadas en ese manual de políticas, en las finalidades. De ahí a que no es algo tan ligero como que yo simplemente copio, pego, busco, reitero, no es que no lo puedan hacer, pero de todas maneras un tema que tiene tantas implicaciones de fondo. Y cualquier tema que tenga implicaciones de fondo, PEGIR, seguridad y salud en el trabajo, siempre busquen el profesional idóneo que les pueda dar a ustedes la tranquilidad y obviamente ese servicio posterior que ustedes puedan tener para que este tipo de implementaciones queden bien hechas desde el comienzo, ¿sí? Entonces, nuestro primer documento de la fase documental es el Manual de Políticas. El Manual de Políticas es un documento que, de acuerdo a lo que nos dice la Ley 1581, se compone de 12 puntos. Cada punto se va desarrollando de acuerdo a los lineamientos propios de la unidad. Entonces, el primer punto de este manual es el objetivo de la política, definiciones para efectos de la política de tratamientos, principios para el tratamiento de los datos personales, autorización, finalidades. Este punto 5, finalidades, es muy importante porque yo me he encontrado muchos manuales de políticas que no establecen las finalidades. Entonces, yo los invito, quienes ya tengan la implementación, por favor validen que su manual de políticas contenga estos 12 puntos, porque los debe contener porque son exigencia de ley. Y en el punto de finalidades es que tengamos claro que es aquí donde yo, administrador, dependiendo el para qué voy a utilizar la información, debo ser muy preciso de cómo recojo la información y para qué la voy a utilizar. ¿Listo? Luego sigue el punto 6, que son los procedimientos para el tratamiento de los datos personales, información y mecanismos dispuestos por la copropiedad como responsable, área responsable, derechos del titular de los datos, deberes del responsable, vigencia de la política y otras disposiciones que son otros elementos que cada copropiedad complementa. En otras disposiciones debemos tener claro algo muy importante y es: ojo con esto que les voy a decir, por favor, porque es importante. En nuestro manual de políticas, en otras disposiciones, debemos incluir el manejo de la información de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque las copropiedades hacen fiestas en Halloween, en diciembre, eventos hermosos, toman fotos, hacen videos y posteriormente las publican. El administrador no puede tomar fotos ni publicar videos de menores o adolescentes si no cuenta con la autorización del padre de ese menor o de ese adolescente. Y si va a tomar fotos, las debe publicar, y entonces en este caso lo que debe hacer es no mostrar el rostro del menor. Recordemos que los menores o adolescentes tienen una protección especial y lo importante es que el manual de políticas que ustedes manejen también contemple el manejo de información para niños, niñas y adolescentes. Entonces, la primera invitación es para quienes ya hayan hecho esta implementación,
por favor valide que su manual de políticas, que es el derrotero y el documento más importante, como mínimo contenga los 12 puntos que estoy presentando en este momento y que dentro de la información esté contemplado el manejo para la información de niños, niñas o adolescentes. Entonces, aquí estoy presentando un ejemplo de manual de política. En lo personal, nuestro manual es un documento de aproximadamente 12 páginas que se desarrolla cada uno de los puntos que estoy indicando aquí, se desarrollan y se personalizan de acuerdo a la necesidad y de acuerdo pues a cada copropiedad. ¿Listo? Bueno, ese es el primer documento que es exigencia de ley. El segundo documento que es exigencia de ley dentro de esta implementación es el aviso de privacidad. Es un documento que se hace extensivo a todos los terceros vinculados con la copropiedad, proveedores, propietarios y copropietarios, por medio masivo, correos y por circular. El aviso de privacidad en esta implementación juega un papel muy importante, porque la ley dice que una vez tengamos nuestro manual de políticas, tenemos que informar a todos los terceros desde que se creó la copropiedad. A todos los terceros que han pasado, les debemos informar que implementamos la ley, que tenemos un manual, que tenemos sus datos y que los estamos utilizando. El aviso de privacidad es un documento que obviamente cita lo que nos dice la Ley de Protección de Datos. En este documento abrimos canales de comunicación para que los titulares puedan dar su autorización o no de uso de su información. Entonces, normalmente es un documento que se hace extensivo a través de circular, se envía a correos electrónicos y se entrega como circular con el fin de informar a todos los terceros que la copropiedad implementó los datos, que tiene un manual de políticas, que tiene sus datos y que los está utilizando. Pero lo más importante de este aviso de privacidad es que al final del texto debe decir lo siguiente: en caso que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presente publicación, el titular de los datos personales que no haya manifestado expresamente que no autorice el tratamiento de sus datos personales, ni haya solicitado la supresión de los mismos de las bases de datos del conjunto, se entenderá que ha autorizado el conjunto para continuar con el tratamiento de tales datos. Lo anterior, de acuerdo con las políticas y procedimientos adoptados por el conjunto para estos efectos, el cual se puede solicitar en el correo electrónico, y allí colocamos el correo electrónico en el cual los titulares pueden solicitar el manual de políticas. El aviso de privacidad juega un papel muy importante porque una vez yo entrego el aviso de privacidad, yo le estoy diciendo a todos los titulares: si usted en 30 días no me pide que suprima el uso de la información, tácitamente me está dando la autorización para yo poder utilizar sus datos personales. ¿Listo? Entonces, este aviso de privacidad cumple una función importantísima porque una vez lo enviamos a correo, lo colocamos en cartelera, lo entregamos como circular, si en un término de 30 días nadie pide que se suprima el uso de su información, ya nos están dando una autorización tácita. Pero ojo con esto, entonces el aviso de privacidad por sí solo cumple la función que dice la Ley de Protección de Datos. Si yo no tengo un manual de políticas, este documento por sí solo no sirve, porque entendamos que este aviso de privacidad deriva de ese documento macro que es el manual de políticas. Entonces, ahora, no es que el aviso de privacidad sea solamente este texto, no, reitero, este texto es lo último que dice el documento, pero básicamente lo que yo les quería explicar es la función tan importante que cumple este aviso de privacidad, de que a través de este tenemos una autorización tácita para uso de la información. ¿Listo? Seguimos con otro documento que es exigencia de ley, que es la autorización de tratamiento. Una vez tengo mi manual de políticas, una vez hago extensivo mi aviso de privacidad, viene la autorización de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago extensivo mi aviso de privacidad y entrego la información y en término de 30 días nadie me dice que se suprima el uso de los datos, automáticamente ya tengo la autorización tácita para poderlos utilizar, ¿sí? De allí en adelante, las personas nuevas que lleguen, llámense residentes, propietarios, proveedores, personal natural, la idea es que estas personas sí nos firmen la autorización de tratamiento, porque el aviso de privacidad nos va a blindar del presente hacia atrás.
pero del presente en adelante sí debemos contar con la autorización por parte de los titulares para uso de su información. La autorización de tratamiento es un documento que dentro de su cuerpo, ojo con esto que es muy importante, dentro de su cuerpo debe contener las mismas finalidades que establece mi manual de políticas, porque cuando yo le digo a un titular, solicito su autorización, debo indicarle para qué fines requiero la autorización de sus datos personales y son las mismas finalidades que debimos haber presentado en nuestro manual de políticas. Ahora, ¿es obligación que los titulares firmen la autorización de tratamiento? La respuesta es no, porque yo como titular soy libre de autorizar o no el uso de mis datos personales a cualquier tercero, en este caso al administrador. Entonces, ¿qué pasa si yo le entrego al residente el aviso de privacidad y la autorización de tratamiento y no me la firma? Entonces, entendamos lo siguiente: si yo entrego el aviso de privacidad y transcurren 30 días, entrego el aviso de privacidad con la autorización de tratamiento y transcurren 30 días y no me devuelven firmado la autorización de tratamiento, el aviso de privacidad cumplió su función de yo obtener una autorización tácita. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando ya pasan esos 30 días y llegan personas nuevas y yo entrego la autorización de tratamiento para firma y no me la firman? Entonces, en ese momento, señores administradores, ustedes deben cohibirse de utilizar de ese titular correos electrónicos o números celulares, información sensible, porque no los han autorizado para poderlo hacer. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué canal de comunicaciones voy a establecer yo entonces con mi residente si no me autorizó? Muy sencillo. En el momento que un titular les diga a ustedes de manera expresa, no autorizo el uso de mis datos, entonces en ese momento hacemos un comunicado indicándole, señor residente, cordial saludo, me permito informarle que dado que usted indicó a esta administración la no autorización de sus datos personales, a partir de la fecha, toda la información que esta administración le deba llegar lo hará a través de una circular en su casillero. Esa es la ventaja tan grande que tienen los administradores, y es que su mercado lo tienen allí cautivo en la copropiedad. Entonces, cualquier información, si no nos autorizan para el uso de los datos, cualquier información que debamos entregar, lo podemos hacer a través de una circular directamente en el casillero. ¿Listo? Entonces entendamos, no es obligación de las personas firmar la autorización de tratamiento. Yo soy libre de autorizar o no el uso de mis datos personales a la administración. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo entrego la autorización de tratamiento, ¿quién la debe firmar? La debe firmar la persona de quien la administración recoja los datos. Por ejemplo, yo vivo con mis padres de 80 años, pero de quien la administración tiene sus datos son los míos. Entonces, en teoría, soy yo quien debe firmar la autorización. Otro ejemplo puede ser que en el hogar vivan padre, madre e hijos y que los dos hijos sean mayores de edad. Pero de quien la administración tiene los datos es de los padres. Entonces, la autorización de tratamiento la firma de quien la administración recoja sus datos. Otro ejemplo que hay es, por ejemplo, las personas que tienen excedentes de capital y compran 2 o 3 apartamentos en una copropiedad, pero los compran para alquilar. Entonces, la idea es que el administrador cuente con la autorización de tratamiento del propietario, pero a su vez, de cada inquilino que llegue, de cada persona que llegue, ella también nos debe firmar la autorización de tratamiento. O sea que esta es una tarea permanente que tiene el administrador frente a tener actualizada la información de cada apartamento y la firma para el uso de la información. Ahora, una vez yo firmo la autorización de tratamiento, ¿me puedo retractar del uso de la información? Sí. Yo puedo hoy autorizar a un administrador para que utilice mis datos, pero de aquí a mañana le puedo pasar una carta diciéndole que solicito por favor a partir de la fecha se abstenga de utilizar mi información. Entonces, a partir de ese momento le generamos el comunicado diciéndole cordial saludo, toda vez que usted no autoriza a esta administración el uso de su información, a partir de la fecha toda la información se hará llegar a través de un casillero. ¿Listo?
Lo importante es que en la medida de lo posible, cuando llegue un residente nuevo, le demos la bienvenida, le demos a conocer el manual de funciones, le entreguemos la autorización de tratamiento de una vez para que no la firme y de esa manera poder cumplir y tener, digamos, la autorización para poder utilizar la información que requiramos pues de las personas. ¿Listo? Viene un cuarto documento que es exigencia de ley dentro de esta fase documental y es la cláusula de confidencialidad que deben firmar los empleados vinculados por nómina. Entonces, ahorita vamos a hablar de los proveedores o de los contratos de prestación de servicios, pero si yo en mi copropiedad tengo empleados vinculados por nómina, ellos deben firmar la cláusula de confidencialidad y confidencialidad de datos frente a lo que nos dice la ley 1581. Los 4 documentos que les acabo de mencionar, manual de políticas, aviso de privacidad, autorización de tratamiento y cláusula de confidencialidad, estos 4 documentos son exigencia de ley. Si tenemos empleados vinculados por nómina, la cláusula de confidencialidad. Y si nos va a visitar un inspector de la CID, debemos contar mínimamente con esta información. ¿Listo? Ahora, ojo con esto que es muy importante, señores administradores. Yo en mi copropiedad no puedo tener contratos verbales con nadie. Un contrato verbal tiene las connotaciones de un contrato laboral a término indefinido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un proveedor que va cada 15 días a hacer una labor puntual, cada 15 días, y el señor trabaja conmigo por espacio de un año. A la vuelta del año, cuando se va, me dice, señora administradora, vengo por mis prestaciones sociales, y yo le digo, prestaciones, ¿por qué? Si usted conmigo no tiene un contrato. Esta persona se va ante el Ministerio de la Protección Social, pone la queja, nos va a requerir un inspector, y el inspector nos va a decir, usted es tan amable de mostrarme qué contrato tenía con la persona, entonces vamos a decir, no, yo no tenía contrato con él, yo tenía un contrato verbal. Los contratos verbales tienen la connotación de un contrato laboral a término indefinido, ¿listo? Entonces, lo primero es, todos los contratos que tengamos nosotros como administradores, todos deben ser contratos escritos, ya sean los contratos laborales a término indefinido, a término fijo, como la denominación que tengamos, o los contratos de prestación de servicio que tengamos con nuestros proveedores, llámese empresa de vigilancia, empresa de aseo, empresa de mantenimiento, mi contador, mi revisor fiscal. Y en esos contratos de prestación de servicios, por favor, validen que existan cláusulas de confidencialidad. Recuerden que la cláusula de recuerden que la fase documental lo que busca es blindar todos los frentes a través del cual el administrador recoge y utiliza información. Entonces, en esos contratos de prestación de servicio deben haber cláusulas de confidencialidad. Yo aquí les estoy presentando un ejemplo y es la cláusula que nosotros hacemos firmar con nuestros, cuando hacemos la implementación. Esta es la cláusula que nosotros hacemos firmar para los contratos de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces la invitación es que por favor en los contratos de prestación de servicios que ustedes tengan con sus terceros, número 1, validen que haya cláusula de confidencialidad y si no la tienen, por favor inclúyanla. Si el contrato se acaba de renovar y no hay cláusula de confidencialidad, simplemente hacemos un otro sí con esta cláusula. Si es un contrato que está próximo a vencerse y no se tiene, simplemente incluyámosla. Y si son los contratos que tenemos que ya están enumerados, simplemente agreguemos un numeral más e incluimos la cláusula de confidencialidad para proveedores. Entonces, frente a este tema es recordar que si tenemos empleados vinculados por nómina, ellos deben firmar cláusula de confidencialidad. Que si tenemos contratos por prestación de servicios con mis proveedores, también debo establecer cláusulas de confidencialidad para el manejo de datos, porque es que el proveedor maneja mucha información. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ahora viene otro tema que no es legal, pero que sí es sumamente importante. ¿Listo? Y es
Como esta fase documental lo que busca es que el administrador blinde todos sus frentes a través de los cuales recoge y utiliza información, el correo es uno de los medios de comunicación, pues obviamente muy importante. Entonces la idea es que el administrador en su pie de firma de correo corporativo incluya este texto al final. Dice aviso legal en pie de página de correo corporativo. Entonces este es un ejemplo. Conjunto Residencial Huertos de Don Simón Oriente le informa que usted como titular de datos de carácter personal podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, prueba de autorización y oposición en cualquier momento, dirigiendo su solicitud o queja al correo electrónico tal, indicando sus datos completos. Si desea conocer nuestro manual de política de tratamiento de datos personales, puede solicitarlo al correo tal. La idea es que siempre en todos los documentos, cuando hacemos esta implementación, abramos ese canal de comunicación, de informarle a la persona que recibe que tenemos un manual de políticas y que si lo quiere conocer, lo puede solicitar y que el mismo le será entregado. ¿Listo? Esto no es legal, pero digamos es importante que en la firma de correo corporativo vaya este texto con el fin de que quien recibe la información sepa que la administración implementó la Ley de Protección de Datos y tiene un manual de políticas, el cual es de conocimiento público para quien lo desee. Como les digo, esta información no es de exigencia de ley, pero es importante dentro de esta implementación. ¿Listo? Otro tema que es muy importante y que genera muchos dolores de cabeza es el uso de las videograbaciones. Cuando tenemos videocámaras es muy importante hacer los avisos y colocarlos en lugares de mayor circulación de personas, de mayor afluencia de personas, como lo de la sede social, la entrada de los edificios, la entrada a los ascensores y demás. ¿Listo? Si tenemos por allá hasta donde ya tienen que recoger. Alvarito, Hasta la registraduría. A la registraduría por ahí el centro. No de la foto. Lorena, te quedaste sin audio. ¿Te conté a taxi? ¿Quién? Victoria. Venga, mira. Doctor Laro, ¿Aló, me escucha? Ahora sí, qué pena. ya la estamos escuchando, Gracias. doctora. Por favor, es que se escucharon otros micrófonos si son tan amables, gracias. Bueno, entonces, estábamos hablando, permítanme, me devuelvo. Listo, estábamos hablando de la fase documental. Ay, yo creo que ya, permítanme ya, ahora sí, listo. Entonces estábamos hablando sobre el tema de las videocámaras, del uso de las videograbaciones. Este es un tema muy álgido y muy delicado y yo aquí me quiero detener porque esto se presta para muchas situaciones. Lo primero, si yo tengo videocámaras, yo debo hacer avisos a través de los cuales las personas que ingresen sepan que hay videocámaras. Entonces, el texto que les voy a leer es el que nosotros recomendamos para colocar frente al uso de videocámaras. Dice, usted está siendo videograbado por cámaras de seguridad del conjunto residencial ubicado en la dirección tal. La ley dice que cuando tenemos videocámaras debemos indicar que estamos utilizando videocámaras, de quién son propiedad y la dirección donde estas se están utilizando. Las imágenes y los registros efectuados serán utilizados exclusivamente para la seguridad de la copropiedad de sus empleados y las personas que nos visitan. Contar con la información para atender planes internos de emergencia en situación de riesgo. En ningún caso esta información será transferida ni transmitida a terceras personas, salvo que sea en cumplimiento de un deber legal. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo en una copropiedad y yo quiero que la administradora me mande una videograbación de X día a X horas porque yo quiero saber quién entró, con quién salió y demás. Nosotros, señores administradores, ustedes no pueden entregar información de videograbaciones a nadie, salvo que lo pida un juez, un fiscal o un inspector.
porque la información que está en esas videograbaciones son confidenciales, son de reserva de la administración y requieren de la autorización de los titulares para poder ser entregadas. Ahora, si hay una situación en la que tenemos que dirimir un conflicto, entonces es muy sencillo, le decimos a la persona, venga, yo la invito a que mire, pero no puede tomar foto ni puede hacer video. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, si la persona es un poco obstinada y quiere que le entreguemos las videograbaciones, entonces, señor administrador, usted le debe decir que usted con mucho gusto le entrega la videograbación si se lo pide un juez, un fiscal o un inspector. De resto, es información confidencial que le compete únicamente a la administración y puede ser entregada. El texto que dice, lo que dice a continuación, dice, mediante el ingreso a las instalaciones del conjunto, usted autoriza ser grabado y monitoreado de acuerdo con la política de privacidad de la copropiedad, según lo dispuesto en la Ley 1581, sus decretos reglamentarios y nuestro manual de políticas. Este es un ejemplo de aviso para uso de videograbaciones frente al tema del manejo de las videocámaras. Permítanme. Bueno, frente a este tema de las videocámaras, quiero hacer énfasis en algo muy importante y es lo siguiente. Yo ponía el ejemplo de que yo quería ver la grabación de X día a X hora y yo le digo al administrador, permítame, pero el administrador me dice, yo la dejo ver, pero no toma foto ni hace video. Sucede que yo puedo ver, pero no me quedo con las ganas porque yo quiero ese video. Entonces, a veces las personas son muy amigas de los guardas, son muy amigas de los porteros, ellos a veces tienen acceso a esas videograbaciones y entonces le dicen al portero, mándamela bajo cuerda, ¿sí? En relación a ello, nosotros hemos diseñado una carta para que la administración se la entregue a la empresa de vigilancia. ¿Con qué fin? Con el fin de que si de aquí a mañana un guarda de seguridad utiliza información de videograbaciones, las entrega a cualquier persona, esa carta el administrador le entrega a la empresa de vigilancia restringiendo y prohibiendo el uso a los guardas salvo que lo autorice el administrador, los va a blindar a ustedes de cualquier evento que de manera abusiva el guarda de seguridad tome frente al uso de esas videocámaras, ya sean en videos o en fotos. Digamos que ese es otro de los entregables que nosotros hacemos en aras justamente de blindar al administrador y que éste puede estar tranquilo frente al uso de esta información. Bueno, ahora vamos con otra información de la fase documental que no es de exigencia legal, pero reiterando el punto de que básicamente lo que nosotros buscamos es blindar todos los frentes a través de los cuales el administrador recoge información. Entonces, ¿qué pasa? Los administradores manejan algo que se llama una hoja de registro. Yo aquí tengo un ejemplo de hoja de registro, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo. Lo importante de este documento es el texto que vamos a decir al final, ¿cierto? Entonces, en estas hojas de registro, como ustedes pueden ver, recogemos información sensible porque están los datos del propietario, nombre, dirección, correo, teléfono fijo, datos del arrendatario, composición de la familia, personas autorizadas para ingresar sin previo aviso, relación de vehículos, en caso de emergencia comunicarse con, más abajo está información de uso doméstico, de personas de servicio doméstico que ingresan al apartamento o a la casa. Entonces, lo más importante de este documento a través de los cuales ustedes recogen información permanente de sus titulares, ¿cierto? Es que al final de ese documento haya un texto que diga lo siguiente. Y eso es, reitero, en aras de blindar los frentes a través de los cuales ustedes están recogiendo información. Entonces, la idea es que ese texto al final diga: Conjunto Residencial Huertos de Don Simón Oriente se obliga a utilizar los datos a los que dé acceso los residentes única y exclusivamente para los fines del presente formato y guardar secreto profesional a todos los datos de carácter personal que conozca y tenga acceso durante la realización de esta encuesta. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero, ajeno a los contratos adquiridos, y cita los artículos de ley. Esto que les voy a decir es muy importante, porque el administrador es responsable de custodiar
toda la información que recoge de sus titulares. Entonces, por ejemplo, el tesorero, que hace parte del consejo, le dice al administrador, entrégame las carpetas de tales apartamentos que me las voy a llevar para mi casa. O cualquier miembro del consejo le dice al administrador, incluso a presidentes de consejos que a veces considero se extralimitan en sus funciones, le dicen al administrador, entrégame la base de datos, teléfonos y correos. Señores administradores, esa información ustedes no la pueden entregar porque ustedes son responsables de esa información, son datos sensibles que ustedes están custodiando y que ustedes están manejando, y esa información que ustedes no pueden entregar a ningún tercero. Ustedes solamente pueden entregar esa información, reitero, cuando lo solicite un ente de control autorizado, llámese juez, llámese fiscal, llámese inspector. De allí en adelante a nadie le debemos entregar la información de las bases de datos que ustedes son responsables de custodiar, incluso miembros de consejo. Ahora, si un miembro de consejo quiere revisar carpetas, venga, señor consejero, aquí tenemos la oficina de la administración, aquí podemos revisar todo lo que usted necesite. Entonces, retomando esta parte, como yo les indicaba, la fase documental lo que busca es blindar todos los frentes a través de los cuales ustedes recogen información. El formato de hoja de registro es uno de los documentos con los que ustedes recogen información, y la idea es que ese documento, indistinto del que sea, tenga esta información en su parte final. ¿Listo? Que le garantice al titular de la información que está entregando que toda la información que ellos están entregando allí será custodiada y será salvaguardada por quien tenga, pues por ustedes que son los que están recogiendo la información. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de los casos en los que no se hace necesaria contar con todo este protocolo de implementación de la Ley de Protección de Datos. ¿Listo? El artículo 10 de la Ley 1581 cita casos en los que no es necesaria la autorización del titular. La autorización del titular no será necesaria cuando se trate de información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Datos de naturaleza pública, como yo los indiqué, nombre, número de cédula, profesión, casos de emergencia médica o sanitaria. Aquí en este punto D me quiero detener. Ahora, por el tema del COVID, las copropiedades tuvieron que recoger información sensible de salud, que es información en teoría sujeta a autorización de tratamientos, pero el artículo 10 de la Ley 1581 nos está indicando que cuando se trate en su literal C casos de urgencia médica o sanitaria como la que acabamos de vivir, si llega una entidad de salud a mi copropiedad a pedirme datos de todos mis titulares por tema de salud, ¿la debo entregar? Sí. Primero, porque es una autoridad competente. Y segundo, porque el artículo C, el literal C del artículo 10 nos indica que cuando se trata en casos de urgencia médica o sanitaria podemos entregar esta información. Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene una entidad pública a pedirme información, yo la debo entregar, sí, pero de igual manera debo contar con la implementación de la Ley de Protección de Datos, como nos lo está indicando este texto al final. Bueno. Para el caso de nosotros, como firma de abogados que venimos trabajando esta implementación desde el año 2013, es un ejercicio que hemos hecho para más de 200 empresas a nivel nacional y desde hace 5 años lo estamos trabajando en copropiedades. Es un ejercicio que hemos hecho, yo creo que para más de 200 copropiedades también a nivel nacional. Nosotros hacemos todo el acompañamiento, vamos hasta el final del proceso, hacemos todo el entregable y adicional a ello, algo muy importante es que el administrador queda con un soporte de asesoría por 6 meses o 1 año para darle todo ese acompañamiento posterior que se necesita una vez se hace la implementación. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo como administrador simplemente digo, no lo hago, esto no es necesario? Entonces, es importante tener en cuenta que el artículo 23 de la Ley 1581 indica que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los responsables del tratamiento y encargado las siguientes sanciones.
Responsable y encargado, para el caso de las copropiedades, estamos hablando pues de los administradores. Multas de carácter personal e institucional por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó. Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de 6 meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que debe adoptar. Digamos que esto es más para empresas. Las empresas cuando no cumplen se ven abocadas no solamente a una sanción, sino a la suspensión de sus actividades. Eso es complejísimo. Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que hubiera adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Y en el peor de los escenarios, cierre inmediato definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Esa es información que nos entrega la Superintendencia de Industria y Comercio sobre, digamos, a lo que nos vemos abocados si no cumplimos con esta implementación de ley. Yo aquí traje un ejemplo de una resolución de sanción que aplicó la superintendencia a una copropiedad. Estamos hablando de que esta es una sanción del 30 de abril del año 2018. ¿Listo? Dice, aquí digamos están citando, se pudo evidenciar que el edificio, esto es una copropiedad puntualmente, se pudo evidenciar que el edificio general y propiedad horizontal no había cumplido con la implementación de política de datos personales, respecto al contrato de vigilancia celebrado con la compañía privada, se encontró que no se suscribe cláusula de confidencialidad relacionado con los datos personales a los que hace mención y resuelve imponer una sanción pecuniaria por un valor de, en este caso, 62 millones, y en el artículo segundo, ordenar al edificio que adopte los mecanismos necesarios para obtener las autorizaciones de tratamiento. ¿Listo? Digamos que es un poco incómodo, es un poco maluco, pero pues es una realidad. Ya la superintendencia ha sancionado a muchas copropiedades. Yo estoy en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali han visitado, todavía no se han generado sanciones que tenga conocimiento, pero en la ciudad de Bogotá sí se han generado muchas sanciones. Yo creo que por ahí de las que tenga conocimiento, más o menos unas 40, son sanciones que caen inicialmente en el administrador y que posteriormente pues recaen obviamente a la asamblea, donde pues en el peor de los casos tenemos que hacer una cuota extra para poder cubrir con esa sanción de ley. Este era el espacio, era la información que les queríamos presentar. Quiero aprovechar de pronto si ustedes tienen consultas o preguntas que con mucho gusto les podamos absolver. Marcela, por favor. Marcela. Perfecto, mi Lore. Preguntas es lo que hay. Hay cantidad de preguntas. Vamos a absolver las que están inicialmente aquí en el chat para que podamos dar atención y luego vamos generando algunas. Muchas quedaron absueltas con lo que tú nos dijiste, pero sí, antes de pasar a hacer todas las preguntas, quería de alguna manera preguntarte a ti unos aspectos fundamentales o preguntas que nos hacemos como administradores. En mi caso, me las hago yo misma, vuelvo, les digo esto, yo soy generadora de espacios, pero todas no me las sé y por eso vengo a los especialistas para que realmente sean ustedes los que nos orienten, porque finalmente eso es lo que hacemos aquí en Hablemos con Propiedad. Este es un programa de administrador para administradores y hoy en día para todos los actores de la PH, porque pues hemos encontrado con que todas las personas cada día quieren conocer un poco más. Con relación a este tema de la protección de datos, hay una pregunta que surge con mucha frecuencia y que me gustaría que desde tu perspectiva nos pudieras comentar. Y es en el caso de, espérame que lo anoté aquí, cuando fuiste haciendo el derrotero de, en el caso de la cláusula de confidencialidad que estamos hablando, que es para los trabajadores. Resulta que nosotros tenemos miembros de consejo de administración y para nosotros los administradores, yo lo hablo como administradora y en representación de mis colegas, en reuniones de consejo se maneja
a veces mucha información que desde mi perspectiva es confidencial. Son situaciones que tienen que ver a cierta familia, a ciertas personas, pero realmente son datos sensibles, es información que no puede ser pública, así esas actuaciones afecten públicamente a los demás, pero recuerde que nosotros como administradores debemos conservar como la intimidad de cada persona. Pero resulta que muchas veces nosotros manejamos estos temas en reuniones de consejo y coloquialmente, como uno dice, se acabó la reunión de consejo y de pronto, muy sorprendidos por la situación, el esposo llega y debajo de la cobija le cuenta a la esposa o la esposa al esposo, y al día siguiente la esposa se encuentra con la vecina, le cuenta a la vecina, o el esposo con su mejor amiga, en dos términos, porque no somos ni mujeres ni hombres, cualquiera de los dos, pero son personas que no pertenecen al consejo como tal. Yo consideraría que a través de la implementación de las políticas de datos debe incorporarse dentro de esa fase documental un documento que aplique como cláusula de confidencialidad a los miembros del consejo para que la información, lo que pasa en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Porque cuando sale de Las Vegas, ese tema se pueden volver problemas muchísimo más grandes y estaríamos violando la confidencialidad. Entonces, esa es la primera pregunta que quiero que desde tu perspectiva nos puedas indicar cómo haríamos con los miembros del Consejo de Administración. Okay. Pero aún más grave, los miembros del Comité de Convivencia. Porque si bien es cierto, los miembros del Comité de Convivencia están para dirimir conflictos, también es cierto que ellos son los directos que están allí a la vanguardia de los temas. ¿Cuál sería el manejo idóneo desde la Ley de Protección de Datos? Bueno, frente al tema, por exigencia de ley, existe la cláusula que deben firmar los empleados vinculados por nómina. Y en los contratos de prestación de servicios que suscribimos con terceros también se debe establecer una cláusula de confidencialidad. Pero entendiendo lo que dices, Marcela, que es verdad, que es muy delicado y que los consejeros se enteran de todo y más y que posteriormente se puede dar esa divulgación generando conflictos mayores, también sería prudente y sano que el administrador, al momento de llegar su grupo de consejeros, establezca como una política de información para con los consejeros. Por ejemplo, dentro de un documento se establezca un punto 1, confidencialidad de la información, un punto 2, a qué va a tener acceso. Digamos que eso es algo que el administrador lo puede diseñar e incluir dentro de ese documento una cláusula de confidencialidad que la pueden firmar entre las partes. Lo puede firmar o todo el grupo de consejeros o lo pueden hacer de forma individual entre el administrador y los consejeros. Pero sería también muy sano no solo que se incluya en ese documento una cláusula de confidencialidad, y es aquí donde en la medida de la dinámica se van generando cosas nuevas que lo que buscan es que se siga blindando esa gestión del administrador. Entonces, se puede hacer, por supuesto, una cláusula de confidencialidad para los consejeros y dentro de esa cláusula de confidencialidad incluir algo que se llame una política. Por ejemplo, señor consejero, usted no puede sacar información de la administración, no puede sacar carpetas, no puede hacer uso de determinadas cosas. Es algo que se puede hacer como un complemento e incluir también la cláusula de confidencialidad y que él es responsable de la información que está recogiendo dentro de esas reuniones de consejos y a la que tiene acceso y es responsable del uso de esa información. Claro que sí se puede hacer. Sí, señora. Lore, pregunta. Esas políticas, no sé si no te puse atención, pero igual, las políticas que generamos deben ser aprobadas por asamblea. No. O las políticas como hacen parte de un documento de orden legal y precisamente es para proteger la información confidencial o los datos sensibles. No requieren de aprobación de asamblea. No, Marcela, mira, eso es como que tú me preguntes si la implementación de la Ley de Protección de Datos o la implementación de PEGIRS o la implementación de Seguridad y Salud del Trabajo requiere aprobación de asamblea. No, es que estas son normas de ley y es el administrador el que debe propender porque se cumplan. Que en la asamblea informemos, necesitamos presupuesto para hacer esta implementación, necesitamos presupuesto para aquello, que con los consejeros ya pongamos a ejecución un plan de marcha,
pero digamos que estas cosas no, pues, o sea, se informan en la asamblea, pero no requieren propiamente, eso es como cuando tú suscribes un contrato para cualquier ejecución, tú eres administrador y como tal tienes esa potestad para ciertas cosas que las manejas directamente con tus consejeros, ¿no? Para el desarrollo de la buena gestión de tu administración y para, digamos, blindar toda tu gestión frente a la información que recoges y utilizas con terceros. Perfecto, o sea, quiero como ir puntualizando cosas que salen de este conversatorio, porque esa es la idea, que no sea la exposición de Lorena, sino que cada administrador o cada persona que hace parte hoy de la participación del programa Hablemos con Propiedad tengamos claridad. Uno, que la cláusula de confidencialidad debe existir en reunión para cualquier comité que maneje información de terceros. Dos, que la implementación de la política de datos no tiene que ser aprobada por la asamblea, es facultad del administrador. ¿Por qué es facultativo? Porque es un ordenamiento de ley y lo que va consignado en esas políticas no está por encima de la ley y es para proteger. ¿Por qué hago estas apreciaciones? Porque tuve la oportunidad en algunos de los chats, los propietarios exigían el no tener por qué firmar cláusulas de confidencialidad por el tema que llamamos, es que yo soy propietario, como quien dice, usted no sabe quién soy yo. Entonces, no, hay que dar claridad y ahí es donde los administradores tenemos que tener los criterios claramente definidos para poder explicarles con mucha amabilidad, pero hay que saber decir no, definitivamente no. Tú nos diste hoy otro aporte muy bueno y es en el sentido de los videos. Resulta que cada que hay una situación nos piden videos. Entonces, sí, nosotros nos hemos protegido, por decirlo de alguna manera, en la ley 1581 de protección de datos en no suministrar. Lo que tú aclaraste hoy es que no quiere decir que yo no pueda dejar ver el video. Claro. Puedo dejar ver el video, o sea, no debo dejar de prestar la atención. Es un PQR, es un servicio al cliente que no lo podemos negar. Lo que no podemos es entregar la copia ni permitir que graben. Por ende, lo que te entendí es que antes de yo sentarme a permitir que las personas puedan tener acceso a esta información, es hacerle firmar la cláusula de confidencialidad que se debe tener para esos casos. El otro punto que quiero tener que quiero que todos tengamos muy claro es el tema de el libro de propietarios. Resulta que nosotros por ley, como administradores, estamos obligados a tener libro de propietarios. Al tener esa obligación, ese libro debe permanecer actualizado. Ese libro puede ser virtual o puede ser físico. Hoy en día la idea es que todos lo llevemos a la virtualidad, pero hay cosas que se manejan física y las debemos escanear porque es con firma y autorización previa. Tú nos diste hoy todo el tema de la fase documental, pero a veces a los administradores se nos olvida que todas estas autorizaciones que estamos dando hacen parte del libro de propietarios. Nosotros debemos tener consignado y eso es algo que no hacemos. Eso me lleva, yo quedé frustrada con una colega un día que me la encontré y me dijo que yo en los programas de los martes hablaba muy bonito, pero que era imposible que los administradores llegáramos a eso. Y tenía toda la razón, pues quedé frustrada porque dije, en parte tiene razón, pero es que el deber ser de un programa de estos es orientar a todas las personas de una forma tal que las decisiones, que lo que nosotros entreguemos en un espacio de este tenga el cumplimiento de orden legal. Y en este manejo, el libro de propietarios es esencial. Mira lo que tú hablabas hoy, el tema de la autorización de la fiesta de los niños. Luego debemos tener muy claro qué niños, qué jóvenes, qué menores de edad. Finalmente ese es como el aspecto, porque los menores de edad son los que tienen una legislación completamente diferente. Entonces debemos tener muy, muy claros esos temas que manejamos en todo. Debemos tener claro
y quiero que tú, desde tus propias palabras, nos digas, nosotros los administradores, ¿qué responsabilidad tenemos si no implementamos la ley de protección de datos? ¿Qué pasa si a mí la asamblea, el consejo, no me deja generar la implementación de datos? ¿Qué pasa si la asamblea no me deja generar protección de datos? Cuando, ojo lo que te voy a decir y para todos nuestros invitados, cuando yo voy a hacer una asamblea, voy a utilizar necesariamente la información de los residentes, de los propietarios. Pero Lorena acaba de explicar algo aquí muy claro y es, si yo no permito que mi información sea pública, entonces debo tener esa claridad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando hacemos nuestras asambleas presenciales, esas asambleas tienen unos listados y esos listados tienen el nombre de la persona, su número de cédula, probablemente el coeficiente de propiedad y el número de su matrícula inmobiliaria. Sabemos que la matrícula y el coeficiente de copropiedad son de orden público. Lo único que es privado, porque es que todos esos datos como administradores debemos tener claro qué es público y qué no. ¿Qué podemos disponer? Porque el propietario llega y sencillamente puede decir, es que usted no tiene por qué tener mi matrícula inmobiliaria. Qué pena, la matrícula inmobiliaria está inserta en el reglamento de propiedad horizontal y es de público conocimiento porque precisamente está elevado ¿a qué? A escritura pública, y esos son los conceptos que parecen pequeños, parecen tontos o parecen obvios, pero que como administradores debemos tener la claridad para cuando un propietario nos va a preguntar, nosotros poder responder. Pero volviendo al tema, es ahora que tenemos las asambleas mixtas, que ya es una realidad, para yo poder entregar mucha de esta información requiero el correo electrónico de las personas. ¿Qué pasa si la persona no autoriza el correo electrónico? Y el otro tema que manejamos todos los administradores, yo me incluyo dentro de esos administradores, es, es que no tengo el libro actualizado porque la gente nunca me contesta la circular. No, la gente no me actualiza. ¿Cómo se subsana ese tema cuando la persona no firma? Ok, entonces, primero recordemos que la autorización, yo no estoy obligado a autorizar a la administración a que utilice o no mis datos, ¿sí? Pero mis datos sensibles, mi correo, mi teléfono y demás. Los datos públicos, como son tu nombre, tu número de cédula y demás, esos datos no son sujetos de esa implementación y sí se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, sí podemos contar con esa información. Tú me preguntabas qué implicación tenía si como administrador no cumplo y qué eventos tiene. Yo quisiera saber si esta diapositiva que tengo aquí la pueden ver, ¿la están viendo o requerimos compartir pantalla para poderlo hacer? La estamos viendo. Ok, entonces mire, quiero que veas, porque tú me decías que qué pasa si el consejo no te autoriza, qué pasa si la asamblea no te autoriza. Bueno, pues lo que pasa es que dependemos primero de una asamblea y segundo de unos consejeros para como administradores poder actuar. Si a mí mi consejo no me autoriza a hacer una implementación de ley, ¿sí? Simplemente en un acta queda consagrado que no se autorizó y esa acta va a ser la que salve tu responsabilidad como administradora. Pero mira lo que dice este texto. Según el artículo 50 de la Ley 675 de 2001, la representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio conjunto corresponderán a un administrador. Los administradores responderán por los prejuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasione a la persona jurídica o a los propietarios o a terceras personas. Se presumirá culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o al reglamento de propiedad horizontal. ¿Listo? Entonces, se presumirá culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento. O sea, si es una ley estatutaria, las leyes estatutarias son de obligatorio cumplimiento. Entonces, si a mí mi consejo no me aprueba hacer una implementación de ley,
o mi asamblea no me aprueba, pues simplemente hacemos un acta en la que se evidencie que no nos permitieron y esa acta va a ser la que te libre a ti, digamos, de esa responsabilidad si no me dejaron. ¿Listo? Lo importante es que esta parte, que es lo que nos está diciendo la ley 675, de la obligación que los administradores tienen de hacer las implementaciones que por ley correspondan. En lo no previsto en dicha ley respecto de los administradores aplica la ley 222 del 95, en la cual requiere que ellos no solo obren de buena fe, con lealtad y con la diligencia, sino que en ejercicio de sus funciones deban velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Es el deber del administrador velar por el estricto cumplimiento. ¿Listo? Esa es la primera premisa importante que ustedes deben tener clara, que ese es un deber que les da la ley a ustedes como administradores, y más cuando estamos hablando de leyes de estatutarias que son de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo no lo hago? Pues simplemente en un acta dejamos establecido que no lo hice, no porque yo no quisiera, sino porque mis consejeros no lo permitieron o porque la asamblea no lo permitió, que son quienes en último, digamos, tienen la última palabra. Eso en cuanto a las implicaciones si no lo hago. En cuanto al tema de la información, entonces hay unos datos que son públicos: nombre, cédula, profesión y los datos que extraemos como matrículas. Esos datos los podemos utilizar. ¿Qué pasa cuando yo vivo en una copropiedad y, por ejemplo, no pago la administración? Es que hay cosas que son inherentes de la razón de ser de estar en una copropiedad. Si yo no pago la administración a través de un título de valor, que es una factura de venta que se genera el cobro, pues simplemente yo le entrego a un abogado para que el abogado cobre y haga uso de la ley, ¿sí? Yo para eso no necesito contar con autorización de tratamiento, ni nada por el estilo, porque eso deriva directamente de la razón de ser de vivir en una copropiedad. ¿Sí? Los temas de citación de asambleas ordinarias o extraordinarias hacen parte de la razón de ser de vivir en una copropiedad. Entonces, digamos que en ese momento sí es importante que contemos con la implementación para utilización de los datos en la medida de lo posible cuando vayamos a citar asambleas ordinarias o extraordinarias, pero lo que es citar asambleas ordinarias o cobro de cartera, digamos que el uso de la información de los titulares para estos dos puntos no requieren de autorización por parte del titular porque son inherentes de la razón de ser de vivir en una copropiedad. Perfecto. Bueno, aquí dentro del chat hay unas preguntas importantes y una de las primeras preguntas que nos hicieron cuando estabas en la exposición es ¿cuál es la responsabilidad que tiene el revisor fiscal frente a la implementación de la Ley de Protección de Datos? Es que la implementación de la Ley de Protección de Datos no es responsabilidad del revisor fiscal. Ya la revisoría fiscal tiene otras responsabilidades dentro de los temas financieros de la copropiedad. Él no tiene ninguna responsabilidad frente al tema porque la responsabilidad le compete 100% a la administración. Por eso cito este texto que estamos viendo. Dice: la representación legal de la persona jurídica del edificio corresponderán a un administrador. Los administradores responderán por los prejuicios, bueno, ya lo que indicamos acá, o sea, el revisor fiscal nada tiene que ver frente a esta implementación, porque la implementación corresponde al administrador y el cumplimiento y la ejecución corresponde al administrador. Eso es como que yo diga que es responsabilidad de la contadora. Ellos están, digamos, para otros temas que competen a su parte contable, financiera o administrativa, pero a las disposiciones que son de ley. Por eso dice, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Esas competen al administrador. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat que quiero darle claridad. Y es que nos preguntan, estamos hablando del libro de propietarios, nos preguntan si este libro de información de los propietarios lo lleva el administrador o el vigilante de la portería. Ese libro es de responsabilidad absoluta del administrador. El vigilante, ¿qué lleva? Un control de personas que viven en la copropiedad. No lleva absolutamente nada más. Pero el libro de propietarios debe llevarlo el administrador con todos los censos. O sea, por sistema de gestión empezaron a hablar de muchas cosas, pero cuando nació la ley 675 fuimos muy claros en qué información debía contener el libro de propietarios. El libro de propietarios debe contener
quién es el propietario del bien inmueble, quién figura en el certificado de tradición, quiénes residen en su apartamento, los teléfonos de contacto, las empleadas domésticas si las tienen, los vehículos que tengan registrados bajo su propiedad, el tema de las mascotas debe ir allí incluido, el tema de los infantes, de los niños, de los menores de edad. ¿Por qué razón? Porque el libro de propietario es el que nos da la información. Asimismo, toda la información que va inherente a su apartamento. ¿De qué estamos hablando? Del certificado de tradición. Debemos tener como administración claro cuál es el número de medidor, cuál es el número de contador de gas, de energía, cuál es el número de suscriptor. O sea, toda la hoja de vida de un propietario dentro de lo que tiene que ver inherente a su apartamento es la información que debe contener el libro de propietarios. Vivimos muy acostumbrados a que el libro de propietario es mi nombre y nada más. No, ese libro de propietarios debe contener absolutamente toda la información individualizada de cada uno. Y a su vez, como nosotros tenemos las carpeticas juiciosos en la parte, hoy en día todas las carpetas son virtuales, pero deben coincidir con las físicas. Entonces deben estar todas las autorizaciones que ellos nos dan, todos los temas de seguridad que manejan, toda la información que tiene que ver, que sea inherente al apartamento, debe reposar y ser parte de un tema de libre consulta, porque ese es el libro de propietarios. Por eso él debe permanecer al día. Nosotros no podemos llegar a una copropiedad y no saber quiénes viven, quiénes son los propietarios. Ay, espere yo, no. Lo primero que nosotros debemos tener cuando recibimos una copropiedad es la ley 675, muy clara hasta el día de hoy. No sé si mañana cambie, pero hoy la ley 675 regula la propiedad horizontal en Colombia. Debemos tener claro el reglamento de propiedad horizontal. Debemos tener en cuenta el reglamento interno, si existe, si es compatible, no compatible, tener claro qué fundamentos hay. Conocer la escala de sanciones en la copropiedad, si corresponden al orden de ley. Tener claramente establecido el libro de propietarios. Yo tengo que saber quién vive, quiénes son los propietarios y toda la información que debemos tener claramente establecida. Porque es que volvemos a un tema que aparentemente es como cuando le dicen a uno, nos devolvemos a la cartilla de Coquito. No, recordemos que no hay pregunta boba, ni hay duda que no manejemos. Sencillamente que durante los años nos fuimos tranquilitos haciendo únicamente. Mire que la pregunta que nos hacía la colega en el chat parece una pregunta obvia. Ay, ¿quién maneja la información? ¿El guardia o el administrador? Parece obvia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos considerado que el libro de propietarios es el que lleva el guarda ahí en la entrada donde dice quién es el dueño del 102B y quiénes viven ahí. Ese no es el libro de copropietarios. El libro de copropietarios debe tenerlo el administrador. Normalmente se decía que debidamente foliado, debidamente organizado con cada situación y asimismo poder entrar y determinar claramente que ese libro de propietarios debe propender porque toda la información que repose en la administración corresponda realmente a las personas que están en la copropiedad. Entonces, dentro de ese libro de propietarios debemos tener claramente definido este tema de la ley de protección de datos. Nosotros hemos pasado muy tranquilos con este tema y la ley de protección de datos es sine qua non, es un ordenamiento de ley. Nosotros, así la asamblea y el consejo nos digan no, debemos ser insistentes. De alguna manera, penalmente, si llega a haber una sanción, nosotros respondemos en igualdad de condiciones que toda la copropiedad. Nosotros pensamos que porque tenemos un acta de consejo que nos dice que nos exime de responsabilidad, no respondemos. Eso no es tan cierto, porque hay una parte donde dicen que los que somos idóneos y tenemos el conocimiento de las implicaciones de incumplir con una norma es el representante legal. Y se habla de un silencio administrativo
si yo a la asamblea no le digo el por qué es necesario que aprueben ese rubro? Y esto no es porque sea negocio, como lo dicen en muchos espacios, que la ley de protección de datos es un negocio, que el sistema de gestión es otro negocio, que el PEGIRS es otro negocio, que me faltan las NIF, fueron otro negocio. En su momento son un negocio para el que las sabe hacer. El que no las sabe hacer, pues obviamente dice no, pero precisamente por eso las personas se capacitan para poder brindar apoyo y asesoría. Esto no es un tema de negocio. Ni esta conferencia de hoy, aparentemente puede serlo, no es un tema de negocio. Este es un tema de fundamento, que lo que Marcela González ha pretendido siempre que hace, que genera un espacio de esta naturaleza, no es vender un servicio. Yo no estoy vendiendo la implementación, aunque hago parte de una alianza estratégica con RCE. Pero lo que yo hoy quiero que nos quede muy claro es que, caramba, con quien quieran, pero tienen que hacerlo, tienen que implementarla en sus copropiedades, porque en el momento de una sanción es donde vienen los ayayáis, es donde viene y la gente dice el administrador, y ahí empieza uno, fue que, a mí no, a mí tampoco, y la ley es clara, nos están dando facultades, y esto, señores y señoras, colegas, aplica para todos los procesos en propiedad horizontal. Miren el tema de la bioseguridad. La bioseguridad es por ley. Así yo no quiera comprarle, si la empresa de vigilancia no dota de tapabocas en guarda de seguridad, yo se lo tengo que suministrar. ¿Por qué? Porque nosotros, la ley dice que como administradores debemos preservar la vida de las personas que están al interior de las copropiedades. Mientras recuerdo algo que tenía para hoy, porque lo acabo de tocar y no me acuerdo muy bien qué es algo que tenía que ver con todo este proceso y con la ley de protección de datos, porque es que este tema hoy en día maneja muchas situaciones. Quería hacerte una pregunta, sino que va conjugada. La vacuna contra el COVID es obligatorio. Estoy tratando de recordar que es que el documento lo firmé. Ya me acordé. Resulta que este fin de semana me encontré con un documento donde, como la vacuna es un deber ser de cada uno, mas no estamos obligados a vacunarnos por todo lo que ha salido. Pero resulta que como administradores, nosotros no podemos exigir que toda la gente esté vacunada, pero sí podemos unirnos a la campaña de gobierno a que se vacunen, y por eso en muchas copropiedades se ha logrado que la vacuna se lleve al conjunto residencial para que se puedan vacunar. Mi pregunta es, si yo, Marcela González, no me quiero vacunar, a mí nadie me puede obligar. Mi pregunta es si se puede generar a través de la fase documental de la ley de implementación de datos personales, ese documento donde yo me responsabilizo, sí o no, a vacunarme. ¿Por qué razón? Porque si yo no me vacuno, no me pueden obligar. Pero yo como administradora estoy en mi deber de preservar la vida, y parte de preservar la vida es que todo el mundo se vacune. Entonces, yo llegué a un sitio este fin de semana y cuando fui a ingresar al sitio, firmé un documento al que le tomé foto y que te lo mandaré porque al fin me acordé en este instante para mirarlo, y consideré que podría llegarse a aplicar en las copropiedades. En algún momento, por uno de los grupos aquí en Cali, yo les decía qué controles tenemos sobre las personas que se están vacunando, no por entrar en la intimidad de las personas, ni mucho menos, sino por ayudar a este tema que el COVID es una realidad. El que lo ha vivido, el que lo ha sentido, sabe que el COVID sí existe. Entonces, a mí a título personal, el COVID se me llevó mis 2 tíos en diciembre. Entonces, siento que el COVID es una realidad y no es una mentira. Luego, apenas dijeron, las niñas de 15 años como yo se podían vacunar, yo estaba haciendo la fila. Yo fui y me vacuné, apenas dijeron que podía hacerlo, tenía mis 2 dosis, pero a estas alturas que ya va a entrar el gran número que son los muchachos, pues lo que nosotros necesitamos es tener ese control. Eso lo podríamos hacer a través de la ley de protección de datos. Y si no me quiero vacunar,
permitir que el propietario firme algún documento donde él se responsabilice, porque es que volvemos al cuento, y este es un tema que lo hemos tratado es en las conferencias del sistema de gestión con relación a la preservación de la vida, pero como es un tema de dato personal sensible, porque es que la vacuna es, creo yo que es un dato sensible, no es público, o no sé si ya tenga connotación de dato público, porque genera, es una pregunta, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Dentro del manual de políticas se establece, en uno de los puntos, se establece en la parte de procedimientos para el manejo de los datos, hay una partecita dentro de las finalidades, hay un punto en finalidades donde dice quiénes pueden acceder a la información. ¿Qué entes públicos pueden acceder a la información que el administrador maneje? Entonces, allí habla, en las finalidades de nuestro manual de políticas, hay un puntico que es el G, que dice claramente, información entregada a los entes públicos y administrativos de salud, así como las autoridades competentes que lo requieran. Sucede que no necesitamos autorización de tratamiento cuando se trate de temas de salud, ¿cierto? La ley claramente dice que allí no requerimos contar con la autorización del titular para entregar temas de salud a autoridades competentes que lo requieran, ¿listo? No requiere la autorización. Pero frente al tema de si se va a volver una exigencia, digamos que son políticas nuevas que van naciendo y que se van implementando. Te voy a poner un ejemplo. Para viajar a ciertos países, si tú no tienes la vacuna, no puedes entrar. Va a llegar un momento en que para entrar a ciertos lugares, por ejemplo, estamos con pico y cédula, pero si tú muestras tu carnet de vacunación, como digo yo, pase VIP, tú puedes entrar donde quieras, ¿sí? O sea, en este momento no es una exigencia, ¿sí? Ni podemos volverlo una exigencia, pero llegará un momento donde se va a volver una política el que, por ejemplo, hay empresas que ya te están vacunando y están vacunando a todo su personal. ¿Y qué pasa si yo no me quiero vacunar? ¿A mí por eso me van a sacar del trabajo? Es una exigencia de ley, pero muy seguramente esos temas tan álgidos va a llegar un momento en que ya se van a volver políticas y son parte de las políticas que vamos a adoptar. Entonces, si de aquí a mañana la Asamblea quiere adoptar una política o en nuestro manual de convivencia o en nuestro reglamento interno de copropiedad implementamos la política de que todas las personas solo entran los vacunados, digamos que ya serán temas que en su momento irán cogiendo fuerza, pero Marcela, yo en este momento no me atrevería a decirte, y te estoy hablando a título personal, que en este momento se vuelve una exigencia de que yo como administrador exija o establezca una política de que solo entran las personas vacunadas. En este momento, digamos, no lo vería tan viable como una exigencia de ley, pero te reitero, hay países que si tú no tienes la vacuna no puedes entrar. Hay lugares que te exigen pico y cédula o te exigen tu carnet de vacunación, y a eso Lore, vamos a llegar. Perdona, te interrumpo. No es que nosotros vayamos a no permitir que ingresen, no. Al contrario, es permitir la liberalidad. Por ejemplo, yo lo hablo de mis residentes, yo no hablo del visitante, yo hablo de la persona que reside en la copropiedad. Resulta que la persona que no se vacuna, estamos elucubrando para que no se me vaya a tergiversar, es un supuesto. La persona que no se vacuna es propensa a que pueda transmitir el virus. Entonces, como hoy en día nos dicen vacúnense, la pregunta es esa. Nosotros, como administradores, creo que ya lo respondiste, pero ya termino la idea, porque es como administradores, podríamos hacer, dentro de los muchos censos que tenemos, es si yo tengo mi personal de la copropiedad vacunado o no vacunado. Si no es que lo esté obligando, sencillamente es una información que yo debo tener, pero que si usted no está vacunada, me firma un documento donde usted se responsabiliza, usted es responsable, o sea, usted asume su propio riesgo. ¿Por qué razón? Porque es que la ley dice, cuando miramos la resolución 777, los protocolos de bioseguridad, muy campantes y muy orondos, la señora ley le dice, señor administrador, usted debe velar por la preservación de la vida de las personas que están en su propiedad.
Eso nos lo dice la ley 675 y nos lo reafirman muchas normas adicionales. Como estamos en una pandemia, porque la pandemia no ha terminado, nosotros tenemos que generar mecanismos de control para limitar la propagación de la pandemia. Pero no podemos obligar a nadie, porque nosotros no somos ninguna orden legal. Yo es pensando en cómo me salvaguardo yo de que el día de mañana no me digan, es que usted no lo hizo, es que usted no cumplió. No, yo sí lo cumplí, pero aquí está, miren, la señora Marcela González, ella dijo que ella era autónoma y se responsabilizaba por su salud y de su grupo familiar, ellos no se vacunaron. Claro, lo que pasa, claro, yo te entiendo, Marcela, y entiendo tu preocupación, es muy valedera, pero lo que pasa es que en particular este virus tiene unos comportamientos muy particulares que incluso tú puedes ser una persona asintomática, tú puedes decir yo no me quiero vacunar, incluso puedes ser una persona asintomática que no tengas el virus, que creas que no lo tenga. Entonces digamos que el tema se vuelve muy complejo de yo decirle a una persona, como usted no se vacuna, aquí para que se exonere, no es que si yo quiero firmo, si no quiero no lo hago, ¿sí? Entonces digamos que llegará un momento donde muy seguramente ya la autoridad competente sacará un protocolo y dirá, tanto en empresas como en colegios, como en copropiedades, qué exigencias debe tener el administrador para obligar, ¿sí? Perfecto, Lore. No, me queda claro como para que no vaya, mi pregunta no vaya a generar confusión en ninguna persona, ¿no? Quiero ser muy clara porque me acaban de escribir por el interno y tienen toda la razón. O sea, la pregunta quería hacerla porque lo vengo sintiendo hace muchos días, pero ya somos claros, zapatero a tus zapatos. En este momentico nosotros está llamando tu mami. Nada que ver con este tema. Mi Lore, vamos a darle paso un momentico. Yo invité hoy a Luz Dari, que es la representante de Propio. Nosotros, Dios mediante, tenemos a fin de mes el Congreso, el 4º Congreso de Propiedad Horizontal, y quise que Luz Dari ingresara hoy a nuestra plataforma o a nuestro programa con el fin y objeto de que ella nos cuente todo el tema que tiene que ver con el 4º Congreso de Propiedad Horizontal, qué trae, por qué es necesario, por qué es importante y por qué la invitación tan especial para que todas las personas hagamos parte de este Congreso. O sea, la verdad, hay espacios que se crean y se pueden manejar por redes, pero este tema del Congreso, así como les acabo de explicar, de pronto a veces uno se apasiona un poquito con los temas, y lo que Marcela González a veces considera que es importante, pues qué bueno de todos modos que muchas veces no conocemos la información porque no tenemos el tiempo y el espacio, y resulta que el 4º Congreso maneja algo que todos tenemos o es algo que manejamos en nuestro día a día, y es que la mala comunicación es el origen de problemas en nuestras propiedades horizontales. Cuando nosotros no tenemos una comunicación idónea con todos nuestros residentes, propietarios, pues eso nos genera muchos conflictos, muchas veces con nuestros mismos consejeros, con nuestros mismos miembros del comité de convivencia. Y la idea es minimizar estos conflictos y llegar. Y si podemos, a través de la comunicación, ser más asertivos. Luz Dari, ya estás en plataforma para que por favor actives la cámara y nos puedas contar un poquito el tema del Congreso, por favor. Claro que sí, Marcelita, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que pasa es que déjeme, yo prendo la luz porque está como oscuro. Ahora sí creo que ya me ve. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, felicitarte por ese poder de convocatoria que tienes y por estos espacios que son tan necesarios. Lo que pasa es que yo Luz Dari Nieto, directora de Propio, creo que los administradores y las personas que tenemos que ver con propiedad horizontal tenemos una falencia grande. Y es que no nos gusta leer mucho.
creemos que todo es la norma, que pereza, pero eso que el código, que el artículo, que eso como que no. Y nosotros nos toca empezar a desaprender y volver a aprender para que podamos prestar un mejor servicio. Y si queremos ser unos administradores que marquemos la diferencia, vamos a tener que aprender a leer todo lo que nos llega. ¿Para qué? Para poder extraer lo que nos sirve y dejar a un ladito lo que no nos sirve. Por eso el lema de nuestro cuarto congreso Alta Gerencia es la comunicación, precisamente. Somos unos convencidos que la mayoría de los problemas, no solamente en propiedad horizontal, en la casa, en la familia, en la empresa, en el mundo entero, radica en la comunicación. El día que aprendamos a comunicarnos correctamente, yo creo que se van a solucionar muchísimos problemas. ¿Y por qué digo yo eso? Porque si nos ponemos a mirar los conflictos en la propiedad horizontal, ¿en dónde inician? En una mala comunicación. Llega un residente, un propietario a la administración y usted está ofuscado, ofuscada, muy ocupada con cierre de mes, con impuestos, con todo lo que tiene que hacer un administrador y encima 80 quejas en su escritorio esperando respuesta. A lo mejor usted no da la respuesta que esperaba el residente, porque este también llegó ofuscado, porque pues cuando uno tiene un problema rara vez llega sonriendo, ay, vengo a contarle que tengo una dificultad. No. Entonces, ahí yo creo que radica porque después le toca a uno decir, ay, no, eso no fue lo que yo quise decir. Y si no, el otro sale diciendo, es que no es lo que me dijo, tiene hasta razón, es el tonito que usó. Y todas esas cositas, todos esos temas los vamos a tratar en nuestro cuarto congreso. Vamos a tener, por ejemplo, un tema como el poder de la comunicación. Nosotros tenemos en nuestro poder, en nuestro haber, ese poder de comunicarnos, verbal, no verbal, o sea, nosotros hablamos con los ojos. Ahorita que usamos tapabocas todo el tiempo, entonces yo creo que esa es una de las cosas buenas de esto de usar tapabocas, porque es que ahorita para usted, antes uno se centraba en los gestos de la boca de la persona que hablaba, rara vez miraba los ojos. Y ahorita para poder entender mejor a la persona toca fijar y mirarle a los ojos. Y por ahí hay un adagio popular que dice que los ojos son el espejo del alma. Y ahí uno descubre muchas cosas. Entonces sabe uno si la persona está triste, si está alegre, si está furiosa, tantas cosas. Entonces ese va a ser un tema que vamos a tratar. Vamos a tratar la Big Data como herramienta para construir indicadores de gestión. Los administradores tenemos en nuestra mano toda la información, todo el año. Y a mí me preocupa ver a fin de año, todos los administradores, yo creo que si no todos, la gran mayoría, trasnochando, esperando que el contador, que el revisor, que el que le mande los datos para poder armar un informe para su asamblea. Entonces, tiene que dejar de lado sus vacaciones de enero, porque no tiene cómo hacerlo, porque está esperando. Pero si usted tiene la información todo el año y se esmera por mantenerla al día, usted a fin de año simplemente tiene que bajar esos datos y ya tiene y además si mantuvo informado todo el tiempo a sus residentes, a sus propietarios, pues lo que tiene que hacer es un resumen. Ese es otro de los temas. Vamos a tener un tema, por ejemplo, como el diálogo interior como factor de éxito. Es espectacular. Usted tiene un diálogo con usted mismo desde que abre los ojos en la mañana. Usted abre los ojos y dice, uy, qué día tan gris, uy, no, qué frío, qué pereza. Y ahí eso es un diálogo con usted mismo y ya se dañó el día. O se lo arregló porque usted se levanta y dice, uy, qué maravilla, qué solazo, qué espectacular que está el día. Ahí usted se levanta con una actitud diferente. La comunicación asertiva de un gerente de comunidades con sus clientes. Nosotros, los gerentes de comunidades, tenemos clientes internos y externos y así muchos temas más que
espero que todos, por favor, inviertan en ese congreso, porque ese congreso va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque vamos a recibir herramientas, vamos a tener a la mano los tips necesarios. ¿Para qué? Para que aprendamos a comunicarnos y empecemos a mejorar nuestro servicio, a marcar la diferencia. No queremos ser los únicos, pero sí queremos ser los mejores. Y para eso nos tenemos que preparar. Esa es la invitación, Marcelita. Visiten www.propio.com. Ahí encuentran el perfil de todos los conferencistas que son de altísimo nivel. Vamos a tener conferencistas como el doctor Jorge Fernando Bejarano, que fue funcionario del Ministerio de las TIC y es una persona que sabe mucho de ciberseguridad. Él nos va a dar la tecnología de las comunicaciones como aliada de la PH, es un experto en ese tema. Ahí van a encontrar todo y con Marcelita encuentran la información para inscribirse y hacer el pago. Bueno, Luz Dari, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, extendemos a todos esta invitación porque realmente el Congreso para mí va a ser fundamental y luego que termine todo este proceso creo que tendremos la oportunidad de mirar qué dejó el Congreso y qué nos dejó, porque todo en la vida es eso. Es como cuando pasa la noche y uno espera que amanezca al día siguiente y comenta cómo fue el día anterior. Yo tengo toda la expectativa puesta en el Congreso y sobre todo en saber que todos podemos ser realmente partícipes de este proceso. Por ende, Luz Dari, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A todos, en este momentico, Lorena, por favor, puedes activar cámara porque se nos acabó aquí el tiempo. Fueron 2 horas muy amenas. Nuevamente, a todos, muchísimas gracias por acompañar este proceso de Hablemos con Propiedad. Tendremos un nuevo, a partir del día de hoy, manejaremos el programa de Hablemos con Propiedad, los martes dedicado a administradores en propiedad horizontal, y los jueves estará dedicado a miembros del Consejo de Administración, para que podamos empezar a generar estos espacios que nos permitan compartir. Para el programa del jueves tendré como coequipera un miembro del Consejo, presidenta del Consejo, con todas sus vivencias, para que ella desde su perspectiva empiece a contarnos sus situaciones. Crearé un link para que mandemos las inquietudes y podamos entrar a socializar. Asimismo, dentro de los proyectos, quiero contarles, tengo más de 300 preguntas, Lorena, que no contestamos. Luego, Dios mediante, estoy en un proyecto con un gran colega a fin de mirar si generamos un espacio los días viernes con el fin y objeto de poder empezar a resolver inquietudes. Mire que nos damos cuenta, Luz Dari con sus desayunos, con sus actividades. Esta mañana mirábamos que no alcanza el tiempo y después de que termina una capacitación, pues las dudas que surgen son gigantes y pues nosotros los administradores de qué vivimos, de esas respuestas. Y esas respuestas, cuando yo llamo el profesional, el especialista, pues nos cobran. Y si no nos dan el presupuesto para la ley de protección de datos, menos pues nos van a dar un presupuesto para que nos asesoren. Entonces la idea es abrir estos espacios. Yo les recuerdo a ustedes que Marcela González es una administradora en propiedad horizontal con 30 años de experiencia, con todo lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito y lo agradable en la propiedad horizontal. Y estos espacios que yo genero son espacios de contenido con administrador, para poder socializar, aprender, mejorar y después de septiembre, aspiro, Luz Dari, en octubre, poder comunicarnos mucho mejor, porque es que el tema nuestro falla en eso. A mí, por ejemplo, me molestan por el tonito, y usted lo ha dicho en toda la charla, y yo tengo un problema grave que es el tonito. Manejo un tonito que a la gente le incomoda, pero mi corazón es grande, en mi corazón no hay maldad, en mi corazón hay todo, yo por mí regalaba todo. Yo hago un acta de asamblea, me enloquecen, muchos estarán aquí, no, pero yo y la voy a cobrar y ay Jesús, pasan 2 y 3 meses y 4, 5 y 6 y hasta un año y todavía me deben el acta. Pero yo la hago todo lo hago con amor.
todo lo hago con gusto, así tenga el tonito, pero yo tengo que cambiar el tonito para que, porque yo le aseguro que si mi tonito es como el de Lorena, cuando yo cobre con esa dulzura le pagan, y también ya no me pagan. Esa es la gran diferencia y es lo que, señora. Alguien me enseñó a mí, yo tenía, bueno, todavía tengo esa dificultad por mi tono de voz. Y yo decía, pero bueno, pues es que así yo hablo, ¿qué quiere que haga? Y alguien me enseñó y me dijo, mire, porque yo decía, pero si le estoy diciendo la verdad, ¿para qué la disfrazo? Y alguien me enseñó que una verdad dicha sin amor es una agresión. Y yo le decía, pero es que yo quiero a la gente, pero ¿qué hago con mi tono? No lo puedo cambiar, yo hablo fuerte, ese es mi tono. Pero sí se puede, hay que hacer un trabajo y sí se puede mejorar un poquito. Se puede mejorar y eso es un proceso, eso son técnicas de comunicación. Mire que yo no estoy equivocada en por qué desde el momento en que conocí el Congreso, me encargué a que hay que asistir al Congreso. No por un negocio, esto no es un negocio, la propiedad horizontal y comunicarnos mejor no es un negocio, es querer. Muchísimas gracias a todos. Lore, cierra tú, por favor, porque Jorge debe estar que me cuelga, que necesita la plataforma. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves, yo les estaré enviando el link con un tema muy bueno. Los que quieran entrar, bienvenidos sean todos. Estoy tratando de ir manejando. Sí, empezamos a transmitir en directo por YouTube, por Facebook. Déjenme, yo estoy en mis ajustes con todos los ángeles que Dios me regala todos los días para que cada día crezcamos más, porque esto es, realmente somos una familia y como dice Jorge Enrique, unidos somos más. Yo siempre he creído en eso. Lo que pasa es que en propiedad horizontal a veces somos parejas disparejas, entonces ese es el tema. Mi Lore, la dejo para que cierre y muchísimas gracias. Bueno, ante todo, darle las gracias a Marcela. Yo reitero, este es un espacio fabuloso, maravilloso que tienen todos. Por favor, señores, utilícenlo. Yo veo permanente en los grupos las difusiones de las actividades, de los eventos. Son herramientas que se les están dando para que por favor las utilicen, porque son de mucha utilidad. Darle gracias a Marcela por este espacio, poner a la orden nuestros servicios si consideran que en algo les podemos ayudar. Las inquietudes que hayan quedado, si ustedes desean, por favor, se las plasman a Marcela y con mucho gusto las vamos respondiendo para que puedan ustedes tener claridad frente al tema. Desearles los mejores éxitos, la bendición del Señor en el trabajo que ustedes desarrollan todos los días, porque es cierto, no es fácil, es una labor desgastante, pero es una labor que requiere mucho amor, mucha paciencia y mucha dedicación. Mil gracias por el espacio y en lo que les podamos colaborar desde aquí, con el mayor gusto. Éxitos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, una feliz tarde para todos. Nos vemos el jueves, Dios mediante, y el próximo martes en este espacio.